Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Estamos en Juan 13, entonces vamos ahí. Juan 13, por favor. Juan 13. Y ya vimos que Juan 13 tiene como un tema de hablando del siervo de siervos, hablando de Jesucristo. Y vimos el amor que él tenía para Dios y también sus discípulos, y por eso él muestra servicio. Él decidió lavar los pies de ellos, representando una enseñanza espiritual que él sigue haciendo hoy en día con nosotros los cristianos. ¿Sí? Y después vimos que ese hipócrita que estaba ahí en ese grupo, que él salió del lugar. Y ahora vamos a ver lo que Jesús dice después de ese momento de que Judas Iscariote se deja de estar ahí para esa última cena. Entonces, Juan 13 y versículo 31 dice: Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis. Y así como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, así ahora a vosotros lo digo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Díceles Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Respondióle Jesús: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ahora estamos viendo a Jesucristo hablando de él y el Padre siendo glorificado por el día en que están. Y vea que él dijo eso después de que Judas Iscariote se fue de ese edificio. Entonces, ahora estamos viendo el mensaje que Dios tiene específicamente para los que son de él. Y después se predica sobre eso, es básicamente este mandamiento nuevo, que es el título de este mensaje, como ves. El mandamiento nuevo. Y es el mandamiento más importante que tenemos en estos días. Es el mandamiento que Dios el Padre dio a todos. Y vamos a ver eso. Y después de eso estamos viendo que había un hombre que habló en contra de eso porque él quería cumplirlo según su tiempo y no el tiempo del Señor. Entonces vamos a ver todo eso hoy. ¿Listo? Vamos a exponer. Versículo 31. Entonces, como él salió, hablando de Judas Iscariote, ¿sí? Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Vea que ahora, ¿sí ve? Ya llegó el momento en que Dios es glorificado y también este Hijo del Hombre. Entonces, según Cristo, ¿sí ve? Ya estamos en ese día en que Jesús fue glorificado. Es decir, el día de Calvario comienza aquí. Acuerda que para los judíos, los días no son desde medianoche hasta medianoche.
Comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Es una tarde y una mañana, como ves en Génesis 1. Entonces ya ahora Jesús está declarando, vea, el Hijo del Hombre será glorificado aquí. Este es el día. ¿Sí ven? Y nota que Jesús escogió este momento que tiene que ver con sus últimas horas llegando al Calvario para declarar que Él será glorificado. ¿Sí ven? Y lo que es interesante es que a veces pensamos que hay otros momentos en la vida de Cristo que tenían más importancia, es decir, que Jesús debería decir que Él será glorificado por esos momentos en su vida. Por ejemplo, cuando Él se ayunó para 40 días y venció contra el diablo, nosotros miramos eso y decimos, wow, qué cosa, ¿cierto? Y es una gran cosa. Nosotros sí debemos dar gloria a Dios por eso. Pero Jesús nos dijo que esto es el momento en que el Hijo del Hombre es glorificado. Él no dijo eso. ¿Sí? Él decidió declarar eso en el día de Calvario, mostrando su importancia. O podía ser en el monte de transfiguración, cuando Él mostró que Él es el Hijo de Dios claramente, mostrándolo físicamente para que Pedro, Juan y Santiago podían verlo en ese momento. O los discípulos que estaban ahí, no sé cuáles son, pero eso parece como una gran cosa. Y era. ¿Sí, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo que Él es glorificado por eso. ¿Okay? Puede ser que quieres decir que Él debe ser glorificado siendo un buen maestro por toda su vida en su ministerio. Y eso es cierto, hermanos, pero Jesús no declaró que Él es glorificado por eso tampoco. Él escogió este día cuando Él se va a ir a la cruz. ¿Ves? Piensa en la importancia de eso. ¿Sí? Si no diste cuenta, todo lo que pasó en Calvario es en los 4 evangelios. Me imagino que es así porque es importante. Más que el nacimiento de Jesús, que solamente está en 2 evangelios. ¿No diste cuenta? ¿Sí? Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2 y versículo 9 dice, empero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte. Estamos hablando de Calvario, donde Jesús murió. ¿Sí ven? Coronado de gloria y de honra por esa muerte que Él escogió. ¿Para qué? Versículo 9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. Y eso es la razón. Jesús es el príncipe de nuestra salud porque Él recibió y decidió recibir la gloria de siendo la persona a quien Dios podía confiar para morir para nuestros pecados y salvarnos. ¿Sí ves? Y por eso Jesús escogió morir como un hombre, ser un poco mejor que los ángeles, ¿sí ves? Para que Él pudiera gustar la muerte para todos nosotros y darnos una manera en que podíamos ser salvos. Mejor dicho, la única manera. Él es el camino, la vida y la verdad, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por Jesús. Y vea que Jesús muestra eso en ese versículo porque Él conecta su glorificación a ese título que Él usaba mucho sobre Él, que es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Y sabemos, hermanos, que eso tiene que ver con Él siendo un hombre físicamente, ¿sí ven? Jesús siendo el Mesías es el Dios hombre, Dios manifestado en la carne. Entonces, este padecimiento que estamos viendo, ¿sí ven? La pasión de su muerte es conectado con Él usando y tomando este título. Vamos a Daniel 7 para ver un poco sobre eso. Daniel 7.
Y lo que quiero mostrar, hermanos, es que este título de Hijo del Hombre es un título también de deidad, porque Jesús es Dios. Es cierto que refiere, como tiene un enfoque en su parte humano, eso es cierto. Pero vea que la Biblia es muy claro que este título tiene que ver con alguien que es Dios. Daniel 7 y versículo 13 dice, y eso es Daniel, y dice, veía la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, e hicieronle llegar delante de él. Y fue de dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Tiene que ser que es Dios, porque Él nunca va a dejar tener señorío en ese reino que ha de venir. ¿Sí, ve? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese tiempo. Es muy interesante. Y Jesús conecta ese título a Él muriendo para nosotros, mostrando por qué Él merece, ¿sí, ve? La gloria de ser el Rey de Reyes en el principio. Porque Él decidió ser un siervo de siervos primero, padeciendo para todos nosotros. Marcos 14. Marcos 14, por favor. Y vamos a ver que Jesús dijo esto, usaba este título claramente con algunos que eran contra Él. ¿Sí, ¿ve? Y la verdad es que este título es el título que Él utilizó más que todos los títulos en los evangelios, cuando Él estaba refiriendo a sí mismo. Y es por eso que hoy en día hay muchos judíos que tratan de decir que Daniel no es escritura, ¿sí? Solamente está por ahí. No es tan importante como el Torah, los libros de Moisés, pero es escritura. ¿Sí? Marcos 14 y versículo 61 dice, mas él callaba y nada respondió, hablando de Jesús. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Sí ve? Interesante. Entonces, si eres el Cristo, eres el Hijo del bendito, es decir, el Hijo de Dios. Eso es una conexión muy obvia según los fariseos contra Jesús. Y Jesús dice, versículo 62, y Jesús le dijo, yo soy. ¿Sí? Directo. Sí. Y veréis al Hijo del Hombre, ¿sí ven? El Hijo del Hombre es el Cristo, es el Mesías, y es el Hijo de Dios, y es Dios manifestado en la carne. Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios, que viene en las nubes del cielo. ¿Sí ven? Que se fue al anciano de días y regresará para tomar control de ese reino, lo que ya leímos. Y ahora estamos viendo la razón por qué esto puede pasar. Y es porque Jesús escogió salvarnos. ¿Sí, ven? Pero no solamente es Cristo que recibe gloria por todo esto. Vamos a Juan 13. Juan 13 otra vez. Juan 13. Buenos días, hermano David. Juan 13 y versículo 31 dice en el fin. ¿Okay? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Vamos a ver eso. ¿Sí ven? Parece que Dios el Padre recibe gloria también por la decisión que Jesús tomó para salvarnos. Y puede ser que preguntas por qué. ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios es glorificado en Jesús? ¿Sí ven? Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5. Vamos a ver que Dios reveló más información sobre este asunto a Pablo. Hebreos 5 y versículo 7 dice, el cual en los días
de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Y esto se refiere a Jesús en una oración que vamos a leer sobre eso muy pronto, para que podamos ver. Pero eso pasó en un huerto, pocos de horas antes de que él murió en la cruz. Versículo 8. Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen, nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús fue librado de su miedo en ese momento porque él escogió hacer la voluntad del Padre y Dios le ayudó en esa manera. ¿Sí? Y por esa decisión, él es el autor de nuestra salud. ¿Sí? Él es el príncipe de nuestra salud, el autor de vida. Y Dios es glorificado en él porque ya Dios podía cumplir su profecía diciendo que él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Dios y Jesús ya tomaron y decidieron el propósito de que el Hijo de Dios sería manifestado en este mundo. ¿Sí? Y parte de eso es salvando a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Dios es glorificado en él porque Jesús sujetó a sí mismo al Padre y su voluntad para cumplir esa obra. ¿Sí ven? Y por eso Dios es justo y justificador a los que creen en Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Lucas capítulo 8. Y debemos pensar en eso, hermanos, porque debemos ser como Cristo. ¿Sí ven? Él está mostrándose como siervo en Juan 13 y debemos ser siervos también, como Él era. Y si piensas un poco sobre la vida de Cristo, ¿sí ven? Él cumplió las obras que el Padre le dio, incluyendo milagros, y después dio las palabras que el Padre le dio, que explicaron esos milagros. Es lo que vimos en el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿debe ser lo mismo con nosotros? Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Y Lucas 8 tiene que ver con una parábola muy famosa que es conectada a los corazones de personas. ¿Sí? Y vamos a ver Jesús explicando la buena tierra, que se refiere a un corazón que es bueno para servir a Dios, tanto como Jesús. ¿Sí? ¿Eres manso y humilde como Él? Bueno, si eres, vas a ser buena tierra que el Padre puede utilizar para su gloria. Lucas 8 y versículo 15. Y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Sí ven? Tienen la palabra de Dios aquí. ¿Sí ven? Y llevan fruto en paciencia porque están ahí obrando esa palabra, tanto como Jesucristo. ¿Sí ven? Y mira esto. 16. Ninguno empero que enciende una candela, y cuando Dios te renació, Él encendió la candela de su espíritu, ¿sí ven? Y por eso podía comunicar con Dios. 16. Ninguno empero que enciende una candela, la cubre con una vasija, o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para los que entran vean la luz. ¿Sí ven? Y sabes que Dios quiere ayudarte con su testimonio cristiano para que sales como un candelero en este mundo impío y oscuro para dar luz. Y cuando personas vean luz, eso da gloria a su Padre Celestial, tanto como lo que pasó con Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Eres listo para cumplir la voluntad del Padre Celestial? Entonces tienes que tener las palabras de Dios, para que puedas escuchar de Él y tomar la decisión de cumplirlo y poner esas palabras en acción con sus pies, ¿sí ven? Para que el Espíritu Santo pueda darte el poder para
hacer eso, esa obra según la voluntad de Dios, y eso muestra luz a este mundo. El Padre obrando por usted. Gloria a Dios. Juan 13, por favor. Juan 13 y versículo 32 dice: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Y Jesús dice, si Dios es glorificado en lo que él va a hacer, ¿sí ven? Que Dios va a glorificar a Cristo también, y también en el futuro va a glorificar otra vez. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Eso es muy raro. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 12 dice: dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecados, el cual es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ves? Entonces el Padre nos libró de las tinieblas, traspasándonos al reino de su Hijo, de su amor. ¿Sí? Entonces, ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo, estás en Dios y Dios está en ti. 18. Y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, a saber, de la iglesia, el cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él el primado. Y eso muestra que Jesús va a recibir gloria, porque Dios es glorificado en Él y su decisión es ser sacrificado. Dios le dio gloria por resucitando de los muertos y haciéndole el primogénito y principio y el primado de todos, la cabeza de la iglesia, gloria a Dios. Pero aún dice que también que le glorificará. Bueno, más en el futuro, Él va a recibir el poder y el reino, ¿sí ven? Gloria a Dios. Qué cosa, ¿no? Porque Jesús dijo muchas veces que Dios va a dar todo a su Hijo. Y Él lo merece. Porque Él nos salvó. Él es el príncipe de nuestra salud, ¿sí ven? Y es por eso que Dios apunta a Cristo. Y Él sigue haciendo eso hoy en día, ¿sí ven? Eso conecta directamente a este mandamiento nuevo que vamos a ver. Porque Dios el Padre sigue dando este mandamiento nuevo a cada persona en este mundo. ¿Sí ven? Y parte de cumpliéndolo es creyendo en Cristo para que Él pueda salvarte. Gloria a Dios. Juan 13, por favor. Juan 13 y versículo 33 comienza con hijitos, no. Lo que quiero decir ahí es que vea que Judas Iscariote ya se fue y ahora Jesús está refiriendo a los 11 que están ahí como sus hijitos. ¿Sí? Vea que Dios es perfecto con eso. Judas Iscariote no es un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces eso muestra, hermanos, que todos que están en este mundo no son hijos de Dios. Si alguien te enseñó que todos son automáticamente, según Cristo, eso es una mentira. Porque Él no refirió a Judas Iscariote como su hijo. Pero a los 11 sí. Y vea que dice que son hijitos, mostrando algo sobre su crecimiento en Cristo. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. ¿Qué tienen los hijitos? Porque hay hijitos en estos días también. ¿Sí? Primera de Juan 2 y versículo 12 dice: hijitos, os escribo que vuestros pecados os son perdonados por causa de su nombre, hablando del nombre de Jesús. Entonces parece que los hijitos tienen perdón por sus pecados,
tienen remisión, ¿sí ve? De sus pecados, gloria a Dios. Y no solamente eso, versículo 13, la última oración que comienza con hijitos, ¿sí ve? Hijitos, os escribo que habéis conocido al Padre. Entonces parece que los hijitos tienen una relación personal con Dios y es por eso, ¿sí ven? Que Dios remitió sus pecados. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, si piensas en los cristianos en estos días, vas a ver que hay muchos cristianos que sí renacen, son bebés en la fe, son hijitos, pero se quedan así para mucho tiempo y se convierten en ser carnales porque debes crecer en la fe. Y vamos a ver que el mandamiento nuevo tiene que ver con ese crecimiento también cuando seguimos. Pero parece que según Jesús, los 11 en ese momento son hijitos. ¿Sí, ven? Y tienen que crecer. Y vamos a ver que había alguien que mostró esa verdad en ese contexto. Juan 13, por favor. Debo dejar mi dedo ahí, ¿sí? Juan 13 y versículo 33. Comenzando con, vamos a comenzar con hijitos. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. ¿Okay? Vamos a hablar de esta frase, me buscaréis. Y así como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así ahora a vosotros lo digo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué Jesús está refiriendo? Porque vea que está citando a lo que él dijo a los judíos antes. ¿Okay? Vamos a Juan 7. Juan 7, dejando su dedo en Juan 13, Juan 7 y versículo 32, para ver a quiénes él dijo eso, ¿sí ven? Y para cuál razón. Juan 7 y versículo 32. La Biblia dice, los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron esbirros que le prendiesen. Y Jesús le dijo, aún un poco de tiempo estoy con vosotros y luego voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Y si te acuerdas que cuando estamos exponiendo todo eso, vimos que Jesús estaba refiriendo al cielo, porque ellos no creen en Cristo, ¿sí ven? Y la pregunta es, ¿Jesús está refiriendo a eso cuando habla con sus discípulos? Porque él dijo que son sus hijitos. Y sabemos que los que son con Dios van a ir al cielo. Explícame esto, Manuel. Esto parece como una contradicción. ¿Cierto? Juan 13. Juan 13. Toda habla de Dios es limpia. ¿Sí ven? Tenemos que mirar todos. Juan 13 y versículo 33. Vea que dice, me buscaréis. Y así como. ¿Sí ven? No fue que él está diciendo exactamente lo mismo como tiene que ver con el cielo, pero él está refiriendo a lo que dijo a los judíos. Y así como dije a los judíos. Entonces él está refiriendo a otra cosa, es decir, siguiendo el contexto, que ahora, ¿sí ven? Como dice en 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, está refiriendo a eso. Está tratando de decirnos, y también a los discípulos ahí, que ellos no pueden ser parte de esta obra que él va a hacer con el Padre en Calvario. ¿Sí ven? No tenemos parte en nuestra salud. Es algo entre Dios y Dios manifestado en la carne. Dios y el Hijo de Dios. El Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Nadie más. Ellos tienen que hacer eso, ¿sí ven? ¿Y cuál es el problema en estos días? Hay hombres que quieren ser parte de eso, ¿sí ven? Pero Jesús dice muy claramente que no podemos, ¿sí ven? No podéis venir, no puedes ser parte de esa obra. Parte de recibiendo este mandamiento nuevo es reconociendo que no tienes parte en su salud, ¿sí ven?
que no puede salvar a sí mismo, que sus obras no valen. ¿Sí? Por la gracia soy salvo, ¿sí? Por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La única persona que puede salvar es Jesús, porque sus obras eran puras y perfectas sin pecado. ¿Sí? Entonces él está diciendo, vea, no puede ser parte de esto, y vamos a ver más cuando seguimos. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os amé yo, ¿sí ven? Seguid su ejemplo, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Y aquí tenemos este mandamiento nuevo, ¿sí ven? Y es muy importante porque es por eso que puedes reconocer quién es un discípulo de Cristo y quién no es. No quién es salvo. ¿Sí la diferencia? Porque hay hijitos por ahí que no saben cómo cumplir este mandamiento nuevo. Y vamos a ver uno. ¿Sí, ven? Esto cambia para esta persona, pero en el momento él no estaba listo de cumplir. Él tenía que crecer en la fe. ¿Sí, ven? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El mandamiento nuevo. Eso importa. ¿Sí ven? El mandamiento nuevo muestra que esto fue establecido aquí por Cristo en Juan 3. Si era un nuevo mandamiento, puede ser que fue establecido antes y solamente es nuevo para ti, para hacerlo. ¿Sí ven? Pero es un mandamiento nuevo porque Dios está dándolo en este tiempo a Jesús para dar a nosotros. Y también le dio eso a Juan. Entonces, primero de Juan 3, vamos a leer sobre este mandamiento nuevo. Eso es algo interesante en la gramática de español. Eso importa a dónde pones nuevo. Eso cambia la connotación, el significado de la frase. Primera de Juan 3. Las cosas que aprendes. Bueno, yo estaba leyendo eso en el principio. ¿Por qué dice mandamiento nuevo? Eso suena raro para mí. Pero yo sé que Dios sabe cómo escribir mejor que yo, ¿sí, no? Y eso me dio una respuesta, gloria a Dios. Primera de Juan 3 y versículo 23 dice, y este es su mandamiento, y ese su se refiere a Dios en el contexto, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿sí ven? ¿Cuál es el mandamiento que Dios quiere que obedecemos en estos días? Que crees en Jesús, que pones su fe en Jesús, que arrepientes a Él y pones su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Pero no ha terminado. 23. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y vea que Jesús dio la segunda parte porque las personas en su alrededor ya son hijitos, ya están creyendo en Jesús. ¿Sí ven? Y es esta segunda cosa que cada cristiano está tratando de cumplir en su vida. Vamos a ver eso pronto. ¿Sí ven? La primera cosa, cada cristiano era perdido antes y ellos cumplieron eso cuando confiaron en Jesús, en lugar de ellos y su religión y sus obras. Primero de Juan 3 y versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos, mora en él y él en él. Dios vive en ti si eres un cristiano porque renaciste. Y usted está en Dios. ¿Sí? Estás escondido con Cristo en Dios, la Biblia dice. 24. Y en esto sabemos que Él mora en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Romanos 8 ya debe estar ahí en su mente. Su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí ven? Y eso es como sabes que eres salvo. Es la misma manera que sabes que eres vivo. Solamente lo sabes. Es algo interno en ti. Es parte de reconociendo que tienes alma y tienes conciencia de sí mismo, ¿sí ven? Pero cuando conoces a Dios, Él renace su espíritu y ya tienes conciencia de Dios y por eso Dios mora en ti y usted en Él. ¿Sí ven? Porque su espíritu mora aquí en su corazón.
Y eso sigue adelante porque vas a guardar los mandamientos del Padre que está aquí y vas a crecer en la fe para que puedas cumplir esa segunda frase en versículo 23, que fue lo que Jesús dijo en Juan 3. ¿Sí ven? Amar unos a otros como Él amó. ¿Sí ven? Colosenses 3. Colosenses 3. Quiero mostrarles la importancia del amor que debemos tener para nuestros hermanos y otros. Colosenses 3 y versículo 2. Vestíos pues, como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de espíritu, de mansedumbre, de longanimidad. Eso parecen como son entrañas muy importantes, ¿no? Sería bueno encontrar a alguien que es muy misericordioso, o alguien que es muy benigno, o alguien que es muy humilde en espíritu a Dios y a otros, o alguien que es manso, longanimo, ¿sí? Y vas a encontrar personas así en su iglesia local, que son más fuertes en uno de estos atributos, o puede ser múltiples, ¿sí? Pero ¿sabes qué? En su iglesia local puedes tener personas que tienen todas estas entrañas, pero si faltas una cosa muy importante, esa iglesia local no puede funcionar. Y encuentras eso en versículo 14, que dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. ¿Ves? Caridad entre usted y sus hermanos en la fe, para que puedas demostrar esas entrañas que tienes a otros, ¿sí ven? Listo para cumplirlos, sabiendo que otros no son sin pecado, que estamos creciendo en la fe y siendo listos para ayudar uno a otro, para aplicar esas entrañas. Caridad es la cosa principal. Y Jesús, que es lleno de gracia y verdad, es también lleno de caridad. Él es el amor de Dios encarnado. Y Él mostró su amor en Juan 13. Y Él quiere que cumplimos eso en nuestras vidas con otros. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Eres así con los hermanos en su iglesia local o estás ahí causando problemas? ¿Sí, ve? Si causas problemas, no estás cumpliendo este mandamiento nuevo del Padre. Estás fuera de la voluntad de Dios, es lo que estoy diciendo, si quieres eso muy claro. Reconoce que debes cambiar eso, debes arrepentir y buscar a Dios. ¿Sí? Juan 13. Juan 13. Jesús sabía que Él podía darte mucho de esos frutos de su espíritu, pero si no tenía amor, no vale para nada. ¿Sí? Eso es lo que junta todo, es el vínculo que junta un hermano con otro para manifestar esos dones del espíritu. ¿Sí? Juan 13 y versículo 36. Le dijo Simón Pedro, ahora llegamos a ese hijito, y él hablando, y él dice: Señor, ¿a dónde vas? Respondió de Jesús: donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. ¿No ves? Jesús dice que no puedes en este momento, pero en el futuro lo va a hacer. Eso es muy interesante. Vea que Dios quiere dar a Pedro aquí más revelación. Y en lugar de escuchando eso, él dice, verso 37, dice de Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahora él está ahí con un poco de orgullo. Yo quiero hacerlo ya. Pero Dios ya te dije cuándo debes hacerlo. Va a ser en el futuro. Vas a seguirle después. No, yo quiero hacerlo ya. Eso suena como un hijito, ¿no? Como uno de sus hijos. Un padre o madre diciendo que no puedes hacer eso, pero puedes mañana, algo así. No, yo quiero hacerlo ya. ¿Sí, va? Por eso Jesús dijo: hijitos, hijitos. Vamos a Marcos 14. Marcos 14. Que puede ser que estás pensando: pues sí, Pedro dijo eso, él está actuando como hijito, pero
porque Jesús dio hijitos para todos los discípulos ahí. Marcos 14 y versículo 27 dice, Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús profetizando que va a encontrarles después de su resurrección. Entonces Pedro les dijo, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Puede ser que ellos sí, pero yo no, ¿sí ven? Estoy bien, creo que puedo pararme y servir a Dios, pero Dios ya dijo que esto no es el momento. ¿Sí? ¿A quién está mintiendo? Estás mintiendo a sí mismo, ¿no? Porque cuando Dios habla, Dios dice la verdad. 30. Y le dice Jesús, de cierto te digo que tú hoy en la misma noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con más vehemencia decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, ¿sí? Todos son inicuos. Estaba pensando así, pero Dios ya profetizó, y cuando Él profetiza es verdad, y eso fue lo que pasó, vamos a ver. ¿Okay? Parece que ellos no están cumpliendo la parte de ese mandamiento nuevo que Jesús dio a ellos. Porque si estás amando a Dios, que es parte de eso, vas a escuchar lo que Dios dice y no estar ahí argumentando contra Él. Pero ya sabes cómo son los hijitos. ¿Sí? No saben tanto, entonces piensan que puede hacer todo. Y Pedro estaba haciendo así. Pero Manuel, es que no entiendo lo que Jesús dijo. Él dijo que ellos van a seguir de después. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Buena pregunta. Es un bautismo específicamente. Vamos a Mateo 20. Mateo 20 y Romanos 6, por favor. Mateo 20 y Romanos 6. Mateo 20 y versículo 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, hablando con Juan y Santiago, creo. ¿Podéis beber la copa de que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y esto no refiere al bautismo de Juan el Bautista, porque eso ya pasó. Esto es un bautismo en el futuro de Mateo 20. ¿Sí? Dicen ellos, podemos. Él les dice, a la verdad de mi copa beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Sí? Él confirma que eso pasará en el futuro. ¿Y cuál bautismo? Porque no tiene que ver con Juan el Bautista y ese bautismo, ¿cierto? Romanos 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Sí? Y Jesús sabía que cuando ellos renacen después de su resurrección, ¿sí? Van a ser parte de ese bautismo, van a seguirle espiritualmente en esa manera. Y ya que ya cumplieron esa primera frase con el mandamiento nuevo, que es creyendo en Jesús y renaciendo, ya Dios mora en ellos, ¿sí ven? Y ellos en Dios, y pueden comenzar cumpliendo la segunda parte, que es dejar que Cristo vive en ellos, para que ellos pudieran padecer como para Él. Y sabemos que los apóstoles hicieron eso. Si no crees, lee los Actos de los Apóstoles. Ellos vivieron para Cristo hasta la muerte. ¿Sí? Y Pedro era uno. Sabemos que Pedro murió por romanos. Le mataron en una cruz. ¿Sí? Él siguió a Cristo. Y es por eso que debes notar, ¿okay? Vamos a Juan 13.
para que puedas ver esto. Vean lo que Jesús dijo cuando él respondió a Pedro. Juan 13 y versículo 38 dice, respondióle Jesús, ¿tu vida pondrás por mí? Y puede ser que lees eso y piensas, es una pregunta retórica. No, Jesús no habla así. Él no está siendo sarcástico aquí. Vea cómo él responde, 38. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y él se refiere a algo que pasará muy pronto, que sí, Pedro va a negar a Cristo 3 veces. ¿Sí, ¿no? Porque él es un hijito. Él tiene que crecer en la fe. Y cuando él sigue creciendo en la fe, va a llegar ese momento que él no va a negar a Cristo. Pero vea que Jesús no dijo que tú no vas a poner su vida para mí. Tú no vas a dar su vida para mí. Él no dijo eso. Porque Dios ya sabía que Pedro estaba listo para vivir para él hasta la muerte. ¿Sí, no? Acuerda, Jesús dijo, versículo 36, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. ¿Sí? Él lo confirmó. Es que Pedro quiere adelantar a Dios. No puedes hacer eso. Debes caminar con Dios, según su voluntad en el momento adecuado. ¿Sí? Eso garantiza protección de Dios en los momentos de persecución. ¿Okay? Y eso sigue hoy en día. Cristianos deben ser listos para cuidar a sí mismos y ver si están siguiendo la voluntad de su Padre Celestial. ¿Sí? Y una razón que Dios nos prepara para eso es por medio de esta palabra. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 11 dice, mas todas estas cosas les acontecieron por tipos, y eso refiere al contexto cuando Pablo habló de cosas en el Antiguo Testamento. Son tipos, ¿para qué? Versículo 11. Y son escritos para nuestra amonestación, ¿sí ven? Sobre quien los fines de los siglos han llegado. Así que el que se piensa estar firme, mire no caiga. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Él pensó que estaba firme, que estaba listo a servir a Dios, tanto que él hizo una cosa que muchos en el Antiguo Testamento hicieron contra Dios, que es no creer lo que él dijo. ¿Sí? Y es por eso que él se cayó un poco. Pero sigue siendo un hijito de Dios, ¿sí? Dios sabe que sus hijos tienen que crecer en la fe. Y él está listo de ayudar en esos momentos cuando caes. Porque ya eres con él. Y él quiere que usted cumpla el mandamiento nuevo del Padre Celestial en su vida. Ya. ¿Sí? Tú puedes amar los unos a los otros como Jesús amó. Eso es el vínculo de perfección, amando a los hermanos así. ¿Sí? Y Dios desea cumplir eso en su vida. ¿Vas a dejar de cristiano? ¿O vas a ser como Pedro y los otros discípulos en ese momento diciendo, no, yo quiero hacerlo como yo quiero Dios? Yo soy listo cuando Dios dice que no eres. ¿Sí? Eso siendo como un hijito y no un padre o madre en la fe. Y bueno, eso termina Juan 13. ¿Sí? Y para terminar, quiero concluir con esos versículos y quiero que pienses, hermanos, sobre el mandamiento nuevo. Otra vez, eso es del Padre Celestial diciendo a todos que ellos deben creer en su Hijo Jesucristo, ¿sí ve? Y que ellos aman los unos a los otros tanto como Jesús amó, aquí en Juan 3. Y vamos a leer Efesios 4, vamos a ir. Y vean que todo en Efesios 4 tiene que ver con cumpliendo ese mandamiento nuevo en las vidas de cada cristiano. ¿Sí ven? El mandamiento del Padre que fue dado es cumplido por todos esos mandamientos pequeños que te ayudan a crecer en la fe para cumplirlos. ¿Sí ven? Y ya estás viendo cómo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo obran juntos para cumplir la voluntad de Dios.
en cada uno de nosotros. Efesios 4 y versículo 1 dice: Ruégoos pues, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Sí ve amor? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el vínculo de perfección es amor, como vimos, para que podamos tener unidad en el Espíritu con la iglesia, ¿sí? Y paz entre unos y otros, porque hay un cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Al estado de un varón perfecto. Eso es lo que Dios el Padre quiere, que somos perfectos. Tú puedes hacer eso hoy en día, cristiano. ¿Cómo así? Yo sigo pecando. Perfección no tiene que ver con eso. Tiene que ver con madurándose en la fe, ¿sí? Para que eres instituido en cada buena obra, para que lo cumples y lo haces según la voluntad de Dios el Padre en el momento adecuado, cuando Él te dice, no argumentando como los discípulos estaban haciendo en Juan 13. Creciendo en la fe para que puedas ser un padre o madre en la fe. Versículo 3. Al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños, inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. La cosa triste que eso es la Odisea. Son como niños. La mayoría de cristianos son hijitos en la fe, ¿sí ve? Y por eso están ahí siguiendo errores, siguiendo todo viento de doctrina. No están cumpliendo el mandamiento nuevo que Dios el Padre dio a todos nosotros. ¿Sí, no? 15. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien compacto y delgado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. ¿Sí, no? Dios quiere edificar a los cristianos para que crezcan en la fe y muestran más caridad a uno y a otro, para que ellos puedan cumplir el mandamiento nuevo y mostrar su luz en este mundo para que otros puedan dar gloria al Padre Celestial. ¿Estás haciendo eso, cristiano? ¿Estás cumpliendo el mandamiento nuevo en su vida? Espero que sí. Y si no, ya es la hora de salud. Ya es el momento de arrepentirse por eso y cambiar su vida. Porque ya tienes tiempo para servir a Dios en la manera que Él quiere. Pero la pelota está en su corte, depende de ti. ¿Sí? ¿Vas a seguirla? Jesús dice que sí, debes hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este mandamiento nuevo. Por favor, Señor, ayuda a nosotros de cumplido nuestras vidas, porque eso es la meta que tienes para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, para cumplir su propósito en esta vida para nosotros, porque queremos ser más como su Hijo. Queremos andar en ese mundo según la voluntad de su Hijo. Queremos que Cristo vive por nosotros. Entonces, ayúdanos con eso. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.